Muy bien. Leonor, buenas noches. Tito y Lourdes, gracias por conectarse. Leonor, ¿me podría confirmar si me escucha y ve la presentación, por favor? Sí, Lice, se le escucha y sí se ve la presentación, Lice. Muchas gracias, Leonor, por estar atenta, por responder. Entonces, muy bien. Vamos a continuar entonces ya en esta última parte de la clase. Estamos revisando los contenidos de la semana 1 de este nuestro último módulo. Entonces, uno de los elementos importantes que se considera es esta interrogante: ¿cómo aplicar la neuroeducación en el aula? Para ello se hace una sugerencia, ¿no? En el texto académico, que como maestros y maestras podamos reconocer que cada uno de nuestros estudiantes va a tener particularidades distintas. Es decir, que podemos encontrar un aporte teórico en libros, en revistas, en diferentes documentos, pero tendremos que considerar al momento de planificar estrategias didácticas con una base en la neuroeducación, reconocer también las características socioculturales de nuestros estudiantes para poder reconocer cuál es la lectura que ellos tienen ante incluso un determinado objeto, una fecha, incluso los colores, los materiales que podamos utilizar. Por ejemplo, Leonor, siempre recuerdo en una de las actividades que describió, ella aprovechó el reciclaje, por ejemplo, ¿no? No va a ser lo mismo hacer actividades y materiales didácticos en base al reciclaje en una ciudad que en el área rural, ¿no? Y si hablamos de área rural, no va a ser lo mismo los elementos que podamos encontrar en valles, en el altiplano, en el oriente. Entonces, la neuroeducación en el aula reconoce precisamente esas características que hacen tan distintos a nuestros estudiantes, ¿no? Tito, qué gusto saber que nos está acompañando en este módulo. Buenas noches. Usted al ver la imagen de este estudiante en la diapositiva y de su compañerito que está detrás, ¿a qué área de nuestro país lo asocia? ¿Estudiantes de qué área del país será? A ver, creo que estaba Tito. A ver, vamos a ver. Ah, está Tito. Tito, buenas noches. Licenciada, buenas noches. Según su vestimenta, me parece un área rural, por las regiones de Oruro o Cochabamba, debe ser. Parece, ¿no? O Sí, incluso Potosí, tal vez podría ser. Pero su sí, sonrisa de esta alumna bien bonita, ¿no? sí, licenciada, es, Bien, alegre. sí, bien dulce. Gracias, Tito. Muy amable por responder. Entonces, ustedes en sus trabajos, precisamente del PAD, ¿no? Eh, algunos trabajan en la ciudad, ¿no? En zonas más periféricas, otros en zonas mucho más al centro de la ciudad. En cambio, otros están más en provincia. Entonces, las realidades son muy distintas, ¿no? Incluso a nivel de infraestructura, de costumbres, de idioma, etcétera. Entonces, la neuroeducación reconoce estas diferencias y en general recomienda que para la aplicación de estrategias didácticas basadas precisamente en la neuroeducación, se tome en cuenta el calendario, eh, perdón, no el calendario, el ritmo biológico, estoy en esta imagen, el ritmo biológico de cada uno de nuestros estudiantes. ¿A qué se refiere esto? Así como
Por ejemplo, yo les comento cuando yo vivía en La Paz, ¿no? Mi hijito entraba a clases a las 8:30, ¿no? Pero ya cuando nos vinimos a vivir acá a Sucre, los estudiantes entran a las 8 y la profesora de él, que antes vivía en Pando, me dice que entra más temprano, ¿no? Eso es por el calor, por ejemplo. Entonces, incluso el horario de ingreso a clases va a variar y lo mismo de salida, las horas, cómo se distribuyen los recreos. Entonces, los estudiantes ya a partir de esa organización por región, considerando el clima, ¿no? Considerando elementos estrictamente ambientales, ellos desarrollan también un determinado ritmo físico y se levantan a cierta hora. Se reconoce a ciertos estudiantes que están más activos a cierta hora, ¿no? En cambio, otros estudiantes no. Entonces, eso nos plantea la neuroeducación que deberíamos considerar en ese entorno físico, en ese entorno sociocultural, las características de nuestros estudiantes y a qué ritmos ellos están acostumbrados en su vida cotidiana para poder planificar. También se debería reconocer estrictamente aquellos aspectos culturales, ¿no? Que tienen que ver, como les decía, con la visión que se tiene en la propia comunidad, lo que ustedes pueden plantear como una estrategia basada en las inteligencias múltiples, muy innovadora, muy creativa en una determinada unidad educativa, puede ser muy bien recepcionada por los padres de familia, pero en otra no, precisamente por la visión, por la cosmovisión que se tiene, ¿no? De la vida, incluso aquí se entretejen también algunas, incluso eh, creencias que tengan que ver con lo religioso, ¿no? Entonces tenemos que estar muy atentos, ser muy respetuosos, ¿no? Pero al momento de planificar, nos dice la neuroeducación, considerar estos elementos que hacen a la complejidad de nuestros estudiantes. También saber identificar qué es lo que le emociona a nuestros estudiantes, qué es lo que hace que tengan la sonrisa que tiene ahorita la niña de la diapositiva. Será trabajar más con títeres, con rompecabezas, con cuentos, con piedritas, con salidas, ¿no? Eh, Algunos estudiantes serán, entre comillas, más tecnológicos, les gustará más ver videos, a otros, en cambio, no. Entonces, ese es el desafío que nos plantea la neuroeducación, de que en resumen no hay recetas, que se va a tener sí los principios teórico-metodológicos, pero es el maestro quien a partir de la lectura de todo ese contexto sociocultural, ¿no? Incluso a nivel físico del clima, como les decía, o de las características ya más a nivel de la naturaleza, del entorno de nuestros niños, y de las particularidades de nuestros niños del aula, ¿no? Es que él va a ir adaptando las estrategias que se vayan a sugerir y también va a tener que ir creando. Lo que sí es que se va a dar la base a nivel teórico, pero ustedes tienen ese desafío, ¿no? Quería consultarles si les hice ver este video. No me acuerdo, mil disculpas si les si les hice ver en el cuarto módulo. Y si ya lo hemos visto, no, nos vamos a ir a este otro. ¿Alguien me podría ayudar? ¿Se acuerdan si hemos visto este? Sobrevivir en el aula de Hernán Aldana. ¿Se acuerdan si lo hemos visto? Lourdes. Lourdes, no la escucho, está entrecortado. Sí, licenciada. Sí, el primero, sí, de Hernán Aldana. Lo hemos visto Sí, ya. licenciada. Hernán Aldana. Eh, No Lourdes, sé si mis compañeros. Sí, en un módulo. ¿Lo conoces? Sí.
Hágame un favor, Lourdes, se está cortando. ¿Puedes responder en el chat, por favor? Sí, sí, Ajá. Mm, tal vez está teniendo. Ah, sí, sí, le ganan. Muchas gracias, Lourdes. Ya, entonces, si lo vieron, entonces vamos a pasar al otro 1000 gracias. Entonces, vamos a pasar a este, ¿ya? Que este también tiene que ver con esto precisamente, que el cerebro necesita emocionarse para aprender. Es de la misma línea de TDX, que son conferencias cortitas con muy hermoso contenido. Entonces, atiendan, por favor, porque luego de esto vamos a hacer una lluvia de ideas para ver qué es lo que más les ha gustado y qué les ha llamado la atención, ¿ya? Entonces, así vamos a ver. Hoy día no están muchos. ¿Qué estarán haciendo? Vamos a ver. Mm, No, perdón, perdón. A ver, no estoy pudiendo compartir. Un momento, por favor. Ahorita vamos. Ya, entonces, atentos, por favor, ¿ya? Hoy pienso, ya con 30, que cumplí 18 años. ¿Verdad? 18. Y ahora... Mira, 18 de febrero. Y dice, ¿tienes 18 minutos nada más, Ramón? Digo, 18 minutos, Paco. Y hoy pienso, y hace 30 años, que cumplí 18 años. Brutal, 18. Y ahora estaba intentando pensar en mis 18 años. Y me pongo en casa a buscar fotos mías de... Listo, no tiene audio. Hay que hacer Ya. memoria. Perdón, ¿no estaban Entonces digo, escuchando? pues, perfecto, exacto. Y fijaros, si es curioso que además Ya, regreso es al que futuro, apagué mi estaba micrófono, en 8 años, entonces no. y me pongo en casa a buscar fotos Ahora mías sí de 18 escucha, años, José. y no las he traído. Sí, Digo, Lice. vamos a vestir así toda Muchas la semana. gracias. Es impresionante. Digo, no la enseño. Pero pensando en los 18, estaba a punto de entrar en la universidad. Nadie me dijo que el mundo necesita gente que ame lo que hace. Y hice derecho, que ni lo amaba ni lo he hecho nunca. O sea, no he ejercido. Y en cambio, pensando más, y además, la universidad además, creo que me dejó poca huella, ni tatuaje, ni cicatrices. Pasó por mí, nada, muy poco. Pero pensando en los 18, intentando hacer memoria de qué pasaba en mi vida en esa época, yo sí amo tantas cosas, soy muy disfrutón, amo muchas cosas y amo el cine. Y me pongo a mirar las películas de ese año para recordar mis 18 y resulta que ganó un premio, era la película del año de Memorias de África. Fíjate tú cómo ha cambiado la cosa. Pero es que el mismo año, en 1985, se estrena Regreso al Futuro. Así que
cuando veníamos a hablar del futuro, digo, perfecto, Ramón, porque para mirar al futuro, para tener perspectiva, hay que hacer retrospectiva, hay que hacer memoria. Entonces dije, pues perfecto, exacto. Y fijaros, sí es curioso que además Regreso al Futuro estaba nominada a los Oscars como mejor guión, como si el futuro se pudiera guionizar. Y además estaba nominada también a mejor canción, que se llamaba la canción The Power of Love, el poder del amor. Y yo amo también muchísimo la música. Y me gusta mucho, pero claro, yo la música la escuchaba en esta época así, con el boliví como vosotros algunos, no os hagáis los jóvenes. Y escuchaba la música en estas cintas de cassette. Y ese año, la canción que lo petó, que ganó el Grammy a la mejor canción, ¿sabéis cuál era? We are the world, we are the children. So we are the world. Sí, sí, esa misma. ¿Vale? Bueno, pues We Are the World me gusta, porque hoy el mundo ha cambiado. El mundo es otro. El mundo es tuyo, el mundo es nuestro, pero para mí es que el mundo va a pasos agigantados, rápido. Es difícil de entender, es muy complejo y además difícil de interpretar. A mí me maravilla. Y en este cambio, fijaros, la música ha cambiado, el cine ha cambiado, pero creo que la educación ha cambiado poquísimo. Es más, si volviera a lo mejor hoy a una clase de Derecho, ¿creéis que sería muy diferente a la mía de hace 30 años? No. Entonces, creo que lo que está ocurriendo ahora es que la información va rapidísima. El tiempo sigue su curso y el conocimiento se está quedando paradito. Yo creo que estamos mucha información, por eso hay que hacerlo las cosas completamente diferentes. Mirad, para mí es muy complejo que la educación, además, y complejo y paradójico que la educación haya cambiado tan poco, porque para mí aprender siempre es cambiar. Si yo no cambio mi manera de enfocar las cosas, si no cambio mi manera de hacer las cosas, o si no cambio mi comportamiento, no he aprendido. Para mí aprender es siempre cambiar. Entonces la educación, ¿por qué ha cambiado tan poco, güey? Y digo, ¿pero por qué cambia tan poco? Me sorprende. Sigue siendo muy tradicional y yo ambiciono que haya cambio, porque para que haya un mejor futuro, tiene que haber una mejor educación. Eso es el futuro. Por eso, cuando pienso en la educación que yo me gusta, soy docente porque yo amo muchas cosas y una de las que amo es aprender. Amo aprender. Y además, amar y aprender son dos verbos que tienes tú que querer. Tú tienes que querer amar y que querer aprender. No te lo puede imponer nadie. ¿No? Me encanta. Y precisamente porque amo aprender, estoy convencido que amo enseñar. Llevo ya 25 años, he hecho muchas cosas, pero de las que más he seguido haciendo durante toda mi trayectoria es compartir conocimiento, enseñar. Que a mí ya no me interesa enseñar, yo no vengo a enseñar nada. Vengo a que otros aprendan, como yo les digo a los alumnos muchas veces. A mí me da igual lo que yo os cuente. Lo interesante es lo que vosotros aprendáis. Eso es lo que os hace grande. Por eso creo que las clases hoy deberían de ser otras. Para mí las aulas son esto. O sea, diferentes, con diferente tipo de personas. Cada uno con sus expectativas, sus anhelos, sus conocimientos previos, sus sueños. Distintos. Pero además, creo que todavía necesita avanzar más la educación. ¿Por qué? Porque seguimos poniendo estas sillas que son todas iguales, ¿los veis? Pero sí que aquí cada uno de su padre, de su madre, además. Y siguen poniendo mirándola a alguien, como si yo fuese un mero receptor de la información. A ver qué me va a contar este. Y yo creo que en las aulas, la educación, deberían haber más sillas de estas, para que la gente construya su silla. Porque para mí aprender es construir tu propio conocimiento. Eso es aprender. Y yo paso ya de receptores de que la gente se siente y ponga su manito, ¿me gusta esto? ¿No me gusta? No, necesitamos más implicación. Necesito una palabra que amo ahora también, que es caórdico. Los sistemas caórdicos. Caos y orden. Así me gustan las clases. Tiene que haber caos, porque el caos es inherente a la libertad, a la autonomía, a la confianza. Y tiene que haber orden, porque tiene que haber un objetivo, tiene que haber propósitos. Pero necesito que sea mucho más caórdicas. Necesito espacios educativos en los que haya muchísimos, en los que se experimente, en los que vengamos a descubrir cosas, a reconocernos y a descubrir cosas de nosotros mismos también, por supuesto. Y además a generar conocimiento, a conectar. Eso es un aula, conectar con otras personas. Por eso, ¿qué pasa hoy en día? Que la mayoría de los alumnos le preguntan y lo que se quieren es ir. Están aburridos. Es que se aburren. Es que le pregunto y dice, yo me aburro, Ramón. Es que hay una crisis, hay muchas crisis, pero una para mí de las más importantes es la crisis de sentido en la educación. La gente va a estudiar por un título, no sabe para qué. Dice, ¿y esto para qué lo quiero yo?
Digo, ¿por qué te hace falta actitud? Dice, ya, pero si no, no vendrían. Y no le hace falta. Por eso yo digo, por favor, no me aburras. Mira, para mí aburrirse es una cosa súper personal. Una elección. Yo me aburro, pero cuando a mí me dé la gana. Yo no soporto que me aburra nadie ya. ¿Sabes? ¿Qué paso de que me aburra nadie? Es que me levanto y me voy. Entonces, no quiero que me aburran. Y yo me niego a aburrir a nadie. Me niego a aburrir. La educación no puede ser aburrida jamás. Para mí es el espacio más pleno para hacer más cosas. Por eso hay un problema ahora mismo en la educación. Que digo, que estamos aquí. Mucha de la educación, a mí me encanta también bailar. Y muchos de los profesores están con este ritmito. Anti-washi. ¿Lo veis? Como bailando para la sociedad del siglo XXI y del futuro. Digo, pero Dios mía, es que hay falta de sintonía con el alumnado. Es que no conectamos con ellos. No estamos en la actualidad. Para mí la conexión con ellos es hablar en un lenguaje que nos permita conectar, interactuar. Por eso mucha de la educación actualmente es esta. Y yo necesito meterle más ritmito. Necesito esto. Es el mismo paso, ¿lo veis? Es el mismo paso. Solo que la ha puesto siglo XXI. Sencillo, ¿verdad? Pero no, estamos todavía bailando como si fuéramos, claro, los chavales deben bailar y dicen, ¿qué está haciendo? Se aburren, claro. Por eso tengo claro que hoy muchas de las clases son bla, 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 me cuentan, y me aburro igualmente. Menos hablar, más escuchar y sobre todo algo que es lo que yo quería hoy compartir. Y más, que me asombre, que me maraville. Yo quiero para mí, para aprender, me hacen falta ¿Y sabéis qué pasa? Que estamos perdiendo la capacidad de sorprender. A mí ya no me sorprende casi nada. Vemos la tele y dices, bueno, pues nada, lo que me estás robando. ¿Qué te sorprende nada, sabes? No te sorprende tan pocas cosas que estamos perdiendo la capacidad principal para aprender, que es sorprenderte. Porque cuando hay sorpresa, hay curiosidad. Cuando hay curiosidad, hay deseo. Porque hay estímulo, hay voluntad de saber. Y por tanto, hay acción. Por tanto, va a haber motivos y se va a aprender. Es que para mí, sorprender es la primera pieza. Por eso yo vengo con una palabra que me he inventado yo hoy, que es sorprendizaje. Me encanta. La tengo que patentar antes que me la quitéis. Yo creo más ahora en la necesidad de que haya sorprendizaje. Y fijaros, sí, porque es que para aprender hay que sorprenderse. Es la única manera ya para comenzar como estímulo. Y fijaros. Muy bien. Entonces, ese es un adelanto de esta conferencia que tiene que ver precisamente con lo que es las emociones, la motivación, elementos tan importantes para el aprendizaje. En las diapositivas les estoy dejando el enlace, ¿sí? Para que ustedes puedan terminar de ver, pero Ramón, que es el conferencista, nos plantea precisamente una palabra, ¿no? Una palabra bastante interesante que es, a ver, perdón. El sorprendizaje. A ver, ¿qué entendemos por sorprendizaje? A ver, vamos a hacer en un minutito. Vamos a hacer una lluvia de ideas, ¿ya? Ahí hace una reflexión, ¿no? De cómo el mundo va cambiando, etcétera. Y es la educación la que muchas veces no responde a esos cambios. Sin embargo, esta conferencia se la realiza antes de la pandemia. Y como maestros y maestras, sabemos que la pandemia pues ha sido un desafío enorme para la educación a nivel mundial y más en nuestro país. Han habido muchas falencias, ¿no? A nivel de lo que es la modalidad virtual. Han habido muchas lecciones también que aprender y ante todo es el desafío para cada uno de nosotros, ¿no? Ahora estamos ya en una sexta ola, esperemos que no haya otra cuarentena como la que hubo en la primera y segunda ola, pero definitivamente nos ha generado pues muchos desafíos, ¿no? Entonces, a ver, a partir de lo que han escuchado,
¿Cómo podríamos entender el sorprendizaje? Que tiene que ver con sorpresa y aprendizaje. A ver, ¿quién se anima? ¿Alguien? ¿Cómo podríamos entender el sorprendizaje? Dice, para mí sería el sorprendizaje, sería sorprender en el aprendizaje, o sea, cada clase llevar nuevas didácticas, nuevos métodos, hacer una clase más bonito, más comprensible, Ujú. más sintético. Eso, muchas gracias, José. Muchas gracias. Sí, que como decía José, si una clase les ha gustado, que la otra le guste también, ¿no? Si los asientos tal vez están acomodados siempre en filas, que en una clase nuestros estudiantes lleguen y los asientos estén acomodados en forma circular, por ejemplo, o que no haya asientos en el curso. Y ahí el maestro les diga, hoy he planificado algo en el patio, todos vayan atrás. ¿Quién no va a decir, oh, no? Lo que nos decía el conferencista. Muy bien, muchas gracias, José. Entonces, al sorprender, vamos a generar esa curiosidad, ¿no? Y lo más seguro, si es una sorpresa, pues agradable, vamos a generar también alegría, ¿no? Emociones positivas que van a ayudar a que nuestros estudiantes estén atentos, a que puedan recordar también más fácilmente. Muy bien, ¿alguien más? Una persona más. A ver, anímense, por favor ya para pasar e ir terminando. Yo sé que nos hemos alargado un poquito con lo del pad, ya estamos en hora, pero era importante aclarar esas dudas para que puedan trabajar, ¿no? A ver, ¿alguien más? ¿Quién se anima? ¿Qué entienden por sorprendizaje? Lice. Sí, claro que sí, Leonor. Adelante, por favor. Lice, bueno, con el sorprendizaje yo entiendo de que la enseñanza debería de ser siempre constantemente de nuevas innovaciones, ¿no? Que no sea monótona la enseñanza, para que así el niño pueda, bueno, aprenderlo bien, ¿no? Muy bien, muchas gracias, Leonor. Innovación. Muy bien, vamos a poner Leonor. Y aquí, José, muchas gracias a los dos. Sí, en definitiva, es un reto, ¿no? Eh, no repetir las mismas estrategias, las mismas actividades, incluso a veces nuestros materiales didácticos, ¿no? Son los mismos cada año, 10 años, y tal vez un hermanito mayor pasó con nosotros clases y al hermano menor después de 10 años es nuestro estudiante y hacemos lo mismo, ¿no? Entonces es un desafío también para nosotros como maestros ir cambiando esas estrategias. Entonces, por cuestión de tiempo no hemos terminado de ver, pero les invito a que puedan ver esa conferencia que es bastante interesante. ¿Sí? Muy bien, entonces se reconoce que estas estrategias didácticas, cuando son innovadoras, van a repercutir positivamente al proceso de enseñanza-aprendizaje. Pero cuando precisamente esa experiencia de aprendizaje es monótona, aburrida, incluso se ha evidenciado a partir de investigaciones que nuestros estudiantes se van a estresar, ¿no? Van a generar cuadros de estrés. Se tienen dos tipos de estrés, el eustrés y el distrés. El eustrés es un estrés positivo, que más bien ayuda a las personas a tener un mejor rendimiento. Por ejemplo, ustedes, ya tenemos 10 minutitos, ante el plazo de presentar su PAT, por ejemplo, estaban muy estresados, pero muchos se han puesto las pilas y lo que no han trabajado durante todo el mes han trabajado en su trabajo del PAT. Entonces,
ese estrés positivo les ha ayudado a tener un mejor rendimiento. Pero cuando las clases son monótonas, cuando hay aburrimiento, cuando el estudiante está contando las horas para que termine la clase, ¿no? Va a haber un distrés. El distrés es un estrés negativo que incluso va a afectar la salud de nuestros estudiantes. Este distrés se puede dar incluso hasta en los maestros, ¿no? Muy bien. También se tiene que reconocer 3 elementos que ya habíamos visto antes: la atención, la memoria y la metacognición. Estos 3 elementos se relacionan entre sí. La atención, ¿sí?, va a ser generada en la medida que nosotros, como decía Leonor y José, planifiquemos nuestras clases de forma divertida, amena, y por muy seria que sea la actividad, que genere en nuestros estudiantes desafíos, sensaciones positivas. Para eso también tenemos las recomendaciones cuando consideramos las inteligencias múltiples, los estilos de aprendizaje, la inteligencia emocional, todo lo que se vio en el módulo 4. Entonces, ¿cómo vamos a generar atención? Cuando, según la neuroeducación, cuando lleguemos al corazón de nuestros estudiantes, ¿no? Cuando generemos emociones positivas, lo que se aprende estando felices, lo que se aprende reconociendo la utilidad de lo que estamos aprendiendo. Y aquí viene lo que nos planteaba David Ausubel, ¿no? En el aprendizaje significativo es algo que no vamos a olvidar fácilmente. Y a su vez se relaciona con la metacognición porque va a generar en nuestros estudiantes una capacidad también de reflexión, ¿no?, sobre su pensar, sobre sus habilidades cognitivas. Cuando existe emoción en el aprendizaje, ¿no?, vamos a reconocer también estos neurotransmisores que se habían visto en el módulo 1. En el módulo 1 se vio toda la base biológica. Por ejemplo, la serotonina, que reduce el estrés y equilibra y regula el estado de ánimo, ¿sí? La acetilcolina, que favorece la concentración, la memoria y también el aprendizaje. También se va a generar una mayor producción de endorfinas y encefalinas que reducen la tensión neural. De ahí viene, por ejemplo, lo que es el poder durante las actividades que nuestros estudiantes escuchen música, que tomen agüita, ¿no? Todo eso va a ayudar en esta parte. La dopamina también, que motiva la actividad física. Si me permiten, pues es... Oh, Lourdes, muchas gracias por responder en el chat, acabo de ver. Y María Eugenia, lamentablemente no tiene buena señal. Ya, muy bien. Vamos, el movimiento y el aprendizaje. En la neuroeducación, esto también se había visto en el módulo 1, reconoce la necesidad de no reducir a la asignatura de educación física la actividad física, ¿no? Nosotros en el aula no tendríamos que castigar a nuestros estudiantes para que estén horas de horas sentados dentro del aula, a pesar de la infraestructura que no siempre es la que soñamos como maestros. Nos podemos dar modos, ¿no?, de sacar los bancos al pasillo o de amontonar las sillas y los asientos en el mismo curso. Y, por ejemplo, como está en la imagen, repasar los números del 1 al 10, pero jugando a la rayuela, ¿no?, que es un juego tradicional de nuestro país. Entonces, en la medida que sea posible, ¿no?, hacer que las actividades involucren el movimiento del cuerpo. Eso va ayudar a que las neuronas se oxigenen y por lo tanto nuestros estudiantes puedan atender mejor, puedan estar más motivados, puedan recordar mejor. En definitiva, el desarrollo, la actividad física va a ayudar al desarrollo en todas sus dimensiones, a nivel cognitivo, a nivel de lenguaje, a nivel de psicomotricidad fina, gruesa, a nivel emocional. ¿Sí? Entonces es importante que podamos generar estos espacios donde los estudiantes se muevan, y más si hablamos de los niños, ¿no? Para un niño realmente estar sentado
toda la mañana es un castigo, ¿no? Es como una tortura. Entonces tenemos que promover estas actividades. Y los que trabajan en el área rural pues tienen muchas más posibilidades, ¿no? Tenemos también la neurodidáctica, tenemos diferentes aportes sobre cuál es el objetivo. En general se reconoce que la neurodidáctica contribuye a mejorar la calidad del aprendizaje respondiendo a las diferencias de nuestros estudiantes. Por eso hablamos también en el cuarto módulo sobre la neurodiversidad. Cada estudiante es distinto y esas diferencias también tendremos que considerarlas al momento de planificar. Finalmente, ya para terminar, tenemos que reconocer que las estrategias didácticas tienen que ser variadas, tienen que responder a las características de nuestros estudiantes y también deben ser consideradas como un desafío para los maestros, no como una camisa de fuerza, ¿no? Sino como realmente un desafío para poder explotar su propia creatividad, enriquecer su vocación como maestros, ¿no? Y poder apuntar no solamente a los contenidos. Yo sé que a ustedes se les exige mucho que cumplan con los contenidos, ¿no? Y que cumplan con lo que plantean en la planificación, pero ese cumplimiento pues de los objetivos que plantea no debería descuidar o no debería estar al margen, ¿no? De algunas estrategias orientadas a desarrollar competencias que van a servir a sus estudiantes, no solamente en ese tema en particular, sino en la vida como tal, ¿no? En su vida cotidiana para resolver problemas. Entonces se sugiere realizar ejercicios de memorización, lista de nombres, el juego, ¿no? El juego en sus distintas facetas se tiene una clasificación bastante rica de juego. Entonces el incorporar el juego en el proceso de enseñanza-aprendizaje realmente va a ser muy importante, ¿no? Trabajar con lo que es la lectoescritura en todos los niveles, incluso a nivel de educación superior, ¿no? Y más con el desarrollo de las nuevas tecnologías, que los niños a veces, no todos, pero prefieren el celular a un cuento, por ejemplo, ¿no? O el periódico. Generar también actividades que involucren actividad física, que se desarrolle de manera transversal la inteligencia emocional, la gestión del estrés. Todos nos estresamos, los niños también, y es importante saber controlar ese estrés, utilizarlo a nuestro favor, y también el trabajo colaborativo, ¿no? Que este es como un resumen, si lo podemos llamar así, de los elementos vistos en el tercer y cuarto módulo. Muy bien, entonces les dejo con esta diapositiva, con esto terminamos, ¿no? El método tradicional y el desarrollo del cerebro. Me incluyo, muchos hemos crecido con este modelo tradicional, no solamente en la escuela, en el colegio, sino también en la universidad, donde el maestro era el que tenía pues la verdad, y nosotros teníamos que escuchar. Lo que yo estoy haciendo ahora, por ejemplo, estoy siguiendo el modelo tradicional, ¿no? Pero tenemos que evitar esas clases magistrales donde solo hablemos, ¿no? Porque van a reforzar la pasividad del estudiante, ¿no? Va a haber poca reflexión, se va a tender más a la memorización, va a haber la transmisión de conocimientos donde el experto es el profesor y los alumnos un poco más no saben nada, ¿no? Y aquí tiene que ver ya con posturas hasta epistemológicas, ¿no? De cómo consideramos al estudiante. Y este modelo tradicional no reconoce en definitiva